Hola, ¿qué tal? Sí, estoy grabando. Bueno, primero que nada, una disculpa porque este es un videoblog que no tenía, hace una hora realmente no tenía pensado hacerlo. Sin embargo, el día de hoy, hoy es día 12 de octubre, día de la raza, día del choque de dos mundos, día de la resistencia, día como lo quieran llamar, es 12 de octubre y es una fecha importante. Y justamente por el tipo de fecha que es, todo el mundo sabemos que ocurrió el día de hoy hace ya muchísimos años, hace más de 500 años, poco más de 500 años. Bueno, me han escrito algunas personas, dos particularmente un poco molestas porque los que vieron mi publicación de Facebook el día de hoy, bueno, pues hoy hablé de una novia, entre comillas, y algunos me han dicho que esperaban que hiciera comentarios sobre la fecha de hoy. Creo que no hay mucho que decir. Creo que las personas que me siguen saben bien cuál es mi postura ante todo esto. Incluso como esto es de emergencia, voy a ver si al final puedo compartir con ustedes una cápsula de 59 segundos que justamente subí hace unos cuantos días y de casualidad la subí hace unas cuantas semanas a Instagram. Pero bueno, mi postura en cuanto a esto es difícil definir. Este tipo de cuestiones, es difícil hablar de este tipo de cuestiones porque conllevan mucha pasión, realmente son temas que apasionan muchísimo y yo creo que en muchas ocasiones, y perdón que lo diga, no me gusta hablar de política aquí en el canal, pero se politizan. De hecho, toda la historia se politiza en algún momento. Todos los pueblos de la antigüedad, lo hemos visto en ese gran documental de los aztecas, todos los pueblos de la antigüedad de alguna manera cambian algunos hechos históricos para favorecerse, modifican la historia justamente para hacer legítimo su momento histórico, su gobierno. Y por estas razones realmente no me gusta hablar. Ahora bien, si tengo que hablar, bueno, pues ya lo he mencionado también en otras ocasiones. Eh, la historia es un gran error, es un gran error ver la historia de manera lineal, ver la historia como blancos y negros. La historia tiene muchísimos matices y una cuestión más, o sea, la historia se analiza desde diferentes ángulos. No es lo mismo analizar la historia hace 50 años, no es lo mismo analizar la historia hace 100 años. Se dan diferentes enfoques de la historia. La historia es muy rica como para verla así, entre buenos y malos. Ahora bien, si tengo que decirlo, también ya lo he mencionado en varios videos, yo amo mucho a México, yo amo mucho a nuestra cultura, a nuestros antepasados, pero no soy de esas personas que se clavan y dicen que todo era maravilloso. Por supuesto que no, por supuesto que no. Tal es la razón de por qué tantos pueblos se aliaron con los llegados europeos, por qué tantos pueblos se aliaron con los españoles, pues justamente en contra de los aztecas. Digo, también los aztecas tuvieron sus propios aliados, y sus propios aliados pues también fueron por cuestiones de conveniencias económicas. Recuerden que parte de la historia es también la lucha de la economía. O sea, la historia no es nada más de que un día a alguien se le ocurrió hacer una guerra nada más porque sí. Las guerras tienen por supuesto siempre un fundamento económico, de hacerse de materias primas, de riquezas ajenas, en fin, es muy complejo. Y no quería hablar de esto, no quería hablar de esta fecha justamente por esa situación, porque en un videoblog no se puede analizar todo eso. Una de las razones de mi canal justamente es el dar una perspectiva a lo largo de muchísimos videos, a dar una perspectiva general de todo lo que pasaba en el México antiguo, de cómo era la situación en el México antiguo. Eh, con todo y que admiro a las antiguas culturas, a los aztecas, a los olmecas, teotihuacanos, a todas estas culturas, con todo y que las admiro, eh, digo, tenían también su lado oscuro, como todas las culturas. Simplemente hablando de estas cuestiones de idealizar el tema del sacrificio humano, muchas personas piensan que el sacrificio humano era nada más una cuestión que se hacía en México. El sacrificio humano ha estado prácticamente en la mayoría, aclaro, en la mayoría de las culturas a nivel mundial. A nivel mundial. Las razones son obvias. De repente cuando publico alguna cuestión por ejemplo, de los castigos y hablo de que se apedreaba a los adúlteros, muchas personas inmediatamente ligan ahí con los hebreos y dicen que hay una relación. No existe tal relación.
Existen coincidencias, existen muchas coincidencias. Todas las culturas del mundo, bueno, casi todas las culturas del mundo han hablado de diluvios. Está en la Biblia, está en el Popol Vuh, está en muchísimas leyendas, está en la India, está en China, está en todas las culturas. ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Y porque como humanos que somos y hemos sido, simplemente eso, el ver una lluvia torrencial que no para y que no para y que se destruyen las cosechas, bueno, pues justamente es la raíz de los mitos. De ahí nacen los mitos de los diluvios. ¿Por qué? Pues porque en todo el mundo, en todo prácticamente en todo el mundo llueve y llegan a caer tormentas que llegan, que son destructoras, que destruyen las cosechas. De ahí nacen los miedos, de ahí nacen los mitos, de ahí nacen las maneras de explicarse. Ah, como esto no pensaba hacerlo, no pensaba el videoblog, pues realmente no tengo ni siquiera una idea y estoy soltando nada más conforme me vienen a la cabeza. Ahora bien, en cuanto a esto, por ejemplo, hay una frase que yo incluso he utilizado y la he utilizado por el hecho de que es parte de nuestra cultura. Y la frase que yo he usado muchas veces es la de que nos dieron espejitos, ¿no? Nos siguen dando espejitos, haciendo alusión justamente a a esta cuestión de que todo el mundo conoce, de que se cambiaban el oro en la época de la llegada de lo que muchos llaman invasión, conquista, etcétera. Ya tengo un video sobre eso explicando las diferencias entre invasión y conquista. Y bueno, se habla mucho de que nos daban espejitos, cuentas de vidrio a cambio de oro. Claro, claro. Yo he usado la frase porque es parte del Vox Populi. Pero ¿qué tiene de extraordinario? Hagan un pequeño ejercicio mental. Nosotros estamos acostumbrados a vernos. Yo en este momento que estoy platicando con ustedes, me estoy viendo en una pantalla. Yo conozco cómo soy. Yo nací y había un espejo en el baño, hay un espejo en el comedor, hay un espejo en... Estamos hoy en día espejos. Los espejos son una parte común de todas de todos los utensilios humanos. Pero ¿qué pasa? Y hagan este ejercicio mental. ¿Qué pasa si ustedes nunca en su vida hubiesen tenido un espejo en la mano? Nosotros, como tal, podemos ver a los demás, podemos reconocer el rostro de los demás, podemos ver parte de nuestro cuerpo, podemos ver nuestras manos, nuestro torso, nuestras piernas, pero algo que nunca nos podemos ver es el rostro. Ahora imagínense esa emoción de las personas al verse por primera vez reflejadas en un espejo. Sí, ok, había espejos antes muy rudimentarios, de obsidiana o de algunos otros minerales tallados, pero eran muy rudimentarios. Generalmente, y eso también lo he mencionado en algunos videos, se usaban espejos de agua, los famosos shicalis, pues justamente como a manera de espejos de agua. Pero un espejo como tal no existía. Entonces, imagínense la maravilla de poder contemplar su rostro por primera vez, de estar frente a frente con su yo, de conocerse. Repito, nosotros vemos a todo el mundo ya conocíamos, pero nunca habíamos tenido un reflejo de nosotros mismos. Por esa razón, cuando nos dan estos espejitos, y los cambiamos por oro, pues claro, era el justo valor en su momento. Repito, hagan este ejercicio mental. Imagínense que ustedes nunca en la vida han visto su propio rostro y de repente les dan un espejo. Oye, pues toman, o sea, ahí está el oro, por supuesto, dame el espejo. En fin, son cosas que de repente utilizamos y que hacen ver como que nuestros antepasados pues eran tontos, y intercambiaban baratijas por oro. Lo cual, pues vuelvo al punto, no, para nada, era una maravilla en ese entonces, valía por supuesto su peso en oro. Sin embargo, esta manera de pensar, bueno, ha pasado de generación en generación y ha cambiado un poco el contexto. Repito, yo incluso lo utilizo en ese contexto, en contexto peyorativo. Pero bueno, eso, repito, es nada más como una idea que tenemos, es un chip que tenemos ya programado y que a veces no nos damos cuenta de que estamos cambiando realmente los valores de las cosas. Otra situación. Desde hace mucho tengo pensado hacer un video sobre el famoso penacho de Moctezuma. Es difícil hacerlo porque no hay material y tendría que trabajar mucho. Ok, ya estoy grabando. Les dije, esto no lo tenía preparado y no había reverificado la tarjeta y pues se me llenó la tarjeta. En fin, disculpen ustedes este pequeño corte. Saben ustedes muy bien que a diferencia de casi todos los youtubers, no se critican, pero pues todos hablan, cortan, hablan, cortan, hablan, cortan y realmente parece que no pueden hilar más de dos palabras en un diálogo. Pero bueno, en fin, ya lo dije. Bueno.
Les estaba platicando, el penacho de Moctezuma es un gran, hasta cierto punto, no mito, es parte de esa herida abierta que tenemos muchos mexicanos. Yo en lo particular no. Este, pero a ver, una cuestión importante. A ver, a ciencia cierta, y repito, esto es material para otro documental que tenía preparado, pero a ciencia cierta no se sabe si realmente ese penacho que se encuentra en Austria perteneció a Moctezuma. No hay registros. Ojo, esto es bien importante. Hernán Cortés era, digámoslo así, era muy barbero con su rey. Hernán Cortés tomaba nota de todo lo que mandaba. Están los famosos libros de las cartas de relaciones de Indias, cartas de Indias. Hay muchísimo documento escrito. Era importantísimo tener todos los registros de aquella época. Existen muchísimos materiales, digamos, de archivo de aquella época. Hernán Cortés tomaba nota de todo lo que mandaba justamente a España. Y en ningún lado aparece algo tan importante como el penacho o digamos que en este caso sería como el símil de la corona de Moctezuma. En ningún lado, en ningún documento. No tengo el dato exacto a la mano porque, repito, esto no estaba preparado, pero sí por ahí hay información, hay bastante información. El penacho de Moctezuma como tal se empieza a llamar así o se le empieza a conocer así por ahí del siglo XVIII, más o menos. Antes de eso, y está en los registros, se sabe por primera vez del penacho de Moctezuma como objeto, repito, como objeto, hasta por ahí del año creo que 1560 más o menos, tomando en cuenta que la caída de Tenochtitlan fue en 1521, 1560, bueno, son casi 40 años de diferencia. En ese lapso de 40 años no se sabe absolutamente nada del objeto, llamémoslo así, del objeto que conocemos como penacho de Moctezuma. Es ahí cuando aparece por primera vez en algunas colecciones. Se hacen, por supuesto, en Europa y además, como muchos otros códices, el mismo penacho estuvo pasando de colección en colección. Alguien lo compraba o alguien lo heredaba o incluso alguien lo encontraba por ahí porque se dio que muchos códices llegaban a colecciones europeas, quedaban ahí arrumbados y de repente tiempo después alguien los encontraba. Y bueno, en fin, paréntesis, hay muchos códices que hoy en día se sabe con toda certeza que son mexicanos, pero que hace 2 siglos se pensaba que eran egipcios y están registrados en Europa como documentos egipcios. Esto para que se den una idea de esa ambigüedad en cuanto al origen de las cosas. Ahora bien, repito, el objeto que hoy conocemos como penacho de Moctezuma, ahí sí la fecha, si mal no me falla, es en 1565, cuando por primera vez se tiene registro del objeto. Y a ese penacho no se sabía que era un penacho originalmente, está incluso registrado como mandil. O sea, se pensaba que iba aquí, que era parte, pues sí, como una especie de mandil. Hasta mucho después, aparte hay una cuestión, se perdió una parte de ese penacho, hay registros de él, hay datos en el registro de que tenía una especie como de pico de águila en oro. Se perdió hoy en día tanto la copia que tenemos en el museo como el original que está en Austria no la tienen, pero se sabe que la tenían. Como ese objeto que era una especie como de cabeza de águila en oro se perdió y el penacho quedó arrumbado, entonces mucha gente pensaba que era una especie de mandil. En fin, hay cambios y eso está plenamente registrado. Hay cambios en los archivos donde se le cambia el nombre a este objeto, pasa de ser considerado, ay, también se le confunde con otra cosa, no recuerdo, pero bueno, como capa. También se pensaba, está registrado como una especie de capa, o sea, está registrado como mandil, está registrado como capa. Es hasta, me parece que es a mediados del siglo XVIII, cuando finalmente alguien dice, no, esto no es ni capa, ni siquiera es un mandil, esto iba en la cabeza, esto es un penacho. Y después, un poco en la leyenda, se le pone el nombre, digo, ya como ya se identifica entonces, bueno, y también se pensaba que era de otras culturas, de África. Es después, cuando ya se identifica plenamente como un objeto de procedencia mexicana, cuando un poquito se crea esta historia de que es el penacho de Moctezuma. Pero repito, hay un vacío en los archivos de 40 años, desde 1521 hasta 1565. Sí, 21, 31, 41, sí. Hay un vacío en los archivos. Y después, durante 2 siglos, tres, se le identifica como capa, se le identifica como mandil y se le identifica incluso como perteneciente a otras culturas. El punto es,
Muchas personas se cortan las venas por algo que está allá, pero no sabemos con plena certeza si realmente si realmente fue un obsequio que se le dio a Hernán Cortés y que él a su vez lo mandó a España. No se sabe, no hay certeza, es parte de lo que se encuentra entre los mitos. Y sin embargo, nosotros crecimos con la idea de que es el penacho de Moctezuma, pero a ciencia cierta no se sabe. Y justamente este es el valor de la historia. Es bien interesante cuando las personas se avientan clavados en archivos que tienen decenas, cientos de años que nadie ha visto, porque ahí es donde uno se lleva las grandes sorpresas históricas. Es ahí cuando uno conoce los objetos. Y ya les dije el caso de muchos códices que hoy se tiene la plena certeza de que son mexicanos, estaban registrados en colecciones como egipcios. ¿Mm? En fin, esto, esto justamente, el conocer la historia realmente nos abre los ojos. No nos quedamos con la primera impresión. Por supuesto, el conocer la historia equivaldría a que todo mundo hubiese estudiado historia. Y bueno, nosotros estudiamos historia básica en la primaria, por supuesto, en la secundaria, quizá un poco en la prepa, algunos, otros ya se fueron por otras cuestiones de otras disciplinas más técnicas, más tecnológicas, y ya hasta ahí vieron de historia y se quedaron con los principios básicos de la historia, cuando realmente esta es una disciplina muy rica, pero, repito, si no la conocemos, si no la entendemos, pues nos vamos a ir con la finta y al desconocer toda esta situación, fácilmente nos pueden apegar a la cuestión nacional, a la cuestión de sentimientos, y entonces de repente resulta que nos estamos cortando las venas por algo que pues que ni siquiera es lo que se dice que es. Y bueno, el punto está allá. Suponiendo, también por ahí hace tiempo leí una cuestión sobre derechos, sobre discusiones de abogados, donde decían, pues es que pues fue un regalo. Si llegó allá, llegó como parte de un regalo. Y se aventaban, de eso sí no recuerdo y para qué les miento, pero se aventaban todo ahí un alegato, un diálogo de quién tenía derechos, y nosotros a reclamarlo o Austria a quedárselo. Es mucho, muy importante. Ya, perdón, ok. Les digo que no lo tenía preparado y según yo había borrado hace un momento suficiente memoria de la tarjeta, pero no. Bueno, ya para acabar, ese es mi punto de vista. Todo el mundo lo sabe. Voy a compartir este pequeño video de 59 segundos al final. Y bueno, nada más unos comentarios también breves. Algunas personas también de repente se confunden porque dicen que ¿por qué hablo de cosas personales en mis redes sociales? Bueno, pues hablo de cosas personales porque son mis redes sociales. Tan fácil y tan simple como eso, ¿no? Los que me están viendo ahora, en este momento, en el canal de YouTube, el canal de YouTube sí es exclusivamente para subir contenidos relacionados con la temática del canal. Punto. Sin embargo, en mis otras dos redes sociales, que son Facebook y que son Instagram, también tengo Twitter, pero soy sincero, Twitter no lo sé manejar. En fin, me han preguntado, no, tampoco tengo WhatsApp, no tengo WhatsApp. Bueno, algunas personas se molestan porque subo contenidos personales, porque hablo tanto de que como pizza. Por Dios, la gente me han llegado a decir que no soy mexicano porque como pizza. O sea, ¿qué mentalidad tienen algunas personas, por Dios? Pero bueno, en fin, en esas redes hablo de cosas muy personales. Perdón, y con todo respeto, si a alguien no le gusta que hable de que como pizza y después mi siguiente blog sea sobre Tlahuizcalpantecutli y luego mi siguiente blog sea sobre de cómo baño a mis perros, perdón, las redes son libres y en cualquier momento me pueden decir bye bye y pues ni modo. En fin. Eh, Eso sí lo quería comentar. Y por último, bueno, este... Ok, ya está. Ese sí fue un corte porque se me fue el avión, perdón. Bueno, lo que les iba a decir. Eh, sí, algunas personas me critican porque dicen que yo odio a México. Dicen que yo bueno, el punto es que estas personas quisieran que yo hablara pestes de los españoles. El punto es que estas personas quisieran que yo dijera que México era la octava maravilla del mundo en la época prehispánica. Y la verdad es que sí eran teníamos muchísimas culturas maravillosas, pero de nueva cuenta hay que verlo todo en su justa dimensión.
A mí me encantaría, digo, cuando yo hablo de sacrificios humanos y a algunas personas no les gusta el tema y lo niegan, aunque hay mucha evidencia, repito, no lo hago como diciendo, ¿ya vieron qué bárbaros eran? ¿Ya vieron cuánto sacrificaban? ¿Ya vieron que les sacaban el cuerpo? O sea, había una razón, por supuesto, para hacer un sacrificio humano, que no eran ni un pueblo bárbaro, ni por supuesto lo hacían con, digámoslo así, con malicia. Por supuesto que no. Era parte de sus creencias y como tal tenemos que aceptarlas, porque creo que también yo lo mencioné en un principio, el sacrificio humano se hacía en muchísimas culturas por todo el mundo. Ahora bien, yo lo que quiero hacer en mis videos es justamente hablar de la grandeza que tenemos. Y perdón si algunas personas piensan que todo era maravilloso antes, y que los aztecas se llevaban de maravillas con todos sus vecinos, pues están viviendo en un error. Y otra vez vuelvo al punto, o sea, esto es algo que sucedía en todos lados hay villanos, en todos lados hay víctimas, y las víctimas en su momento fueron victimarios, eso es algo que también tenemos que ver en la historia. Pero a muchas personas no les gusta que yo de este enfoque, un enfoque, digamos, más neutro o más realmente histórico, realista, y me critican. Y dicen que yo detesto a México y que yo mejor me debería de ir a vivir a España y bla, 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 bla. En fin, estas personas, pues la verdad es que ni caso les hago. Ni caso les hago. Y lo menciono en este momento, pues justamente porque estoy platicando de las tripas del canal, de lo que luego de repente sucede, y principalmente porque estoy hablando de una fecha que es tan importante como la del día de hoy. Eh, no se le puede dar gusto a todos. A mí estos temas me gustan muchísimo. Ya lo he comentado en muchas ocasiones también. Yo llegué a estos temas un poco por casualidad. Mi carrera, yo lo dije, es diseño gráfico. En el diseño gráfico tuvimos varios años de estudio de historia del arte. Tuve después la fortuna de viajar por Europa y la verdad es que me fascinó el arte europeo, me fascinó. Tan fue así que llegué aquí a estudiar historia del arte y empecé a estudiar, tengo varios diplomados de historia del arte, y de repente me di cuenta que el arte moderno de los 50 para acá no me gusta, pero me encantaba el arte antiguo y empecé a estudiar mucho de arte antiguo, arte clásico, Roma, Grecia, bizantino. Pero como me gustó mucho el arte antiguo, sin querer di un paso en la arqueología y me empecé a meter en la arqueología y fue así como llegué justamente a el estudio de nuestra cultura antigua. Si yo tuviese tiempo y recursos, créanme que también haría. De hecho, tengo un canal de arte. Tengo un canal de arte, lo tengo de hace como 5 años y pues lo dejé. No tengo tiempo para alimentar ese otro canal. Se llama Arte, Arqueología e Historia. Creo que tiene como 400 suscriptores y creo que tiene como 4 años que no subo un video nuevo o 3 años. Pero bueno, el punto es que estos temas me apasionan, pero los veo, creo yo, en su justa dimensión y es lo que yo recomiendo, ver todos los hechos históricos en su justa dimensión. La historia, ya para concluir, ya lo dije, la historia no es lineal, la historia no es de buenos ni malos. El que hoy es víctima en su momento fue victimario, por regla casi general, así pasó con todos los pueblos. Simplemente es la marcha de la humanidad, es justamente ese dicho que también ya lo mencioné en otras ocasiones, que es de que nos paramos sobre los hombros de los gigantes. Es simplemente es evolución y es historia, no hay nada más. Ese es mi punto de vista. Les voy a dejar ahorita ya el video y bueno, también ya muchísimas gracias por ver este pequeño videoblog. Fue así, sin planear y bueno, ahí está, en fin. Pues muchísimas gracias y pues sigan con los contenidos de mi canal, ya vienen más contenidos y ya, ahora sí, a continuación ya viene esta pequeña capsulita. Muchas gracias, hasta luego. Ok, me faltó algo muy importante y me queda 7% de batería. Bueno, la religión. También se habla mucho de la religión, de los primeros frailes, los primeros padres que vinieron a estas tierras y de que causaron muchísimo daño. Sí, por supuesto que sí, muchos. Pero ojo, también hubo muchísimos frailes, muchísimas congregaciones que abogaron justamente por los indígenas. Está por ahí, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, está por ahí también, hay muchas congregaciones como los jesuitas, incluso los jesuitas fueron expulsados de varios países por defender a los indígenas.
personas. Esto lo hemos visto, por supuesto, por ejemplo, o como referencia rápida, hoy me queda 7%, lo hemos visto como referencia en la película esta maravillosa de La Misión, donde son justamente los jesuitas los que defienden a los indígenas de la avaricia de los españoles, de los europeos. Ahí creo que son los portugueses, ahí son los portugueses. En fin, buenos y malos por todos lados. Yo también debo de comentarlo, yo fui criado como muchos de ustedes seguramente dentro de la religión católica. Al final del documental de los aztecas incluso hay una pequeña mención sobre la Virgen de Guadalupe. En todo el documental y con manera simbólica llevo justamente una cruz cristiana, que todavía ahí la tengo. Yo sí me consideraría y un poquito entrecomillado como católico. Me sé el Ave María, me lo sé en latín. No tiene la gran ciencia, digo, es como aprenderse una canción, son 2 estrofas, es muy sencillo. Pero no soy un clavado. Aunque no lo crean, yo de vez en cuando rezo y hoy me queda 5%. Y la verdad es que si algo me gusta rezar, y no precisamente porque sea la Virgen de Guadalupe, pero algo que me gusta mucho rezar es el Ave María. Me gusta el rosario, por ejemplo. Me gusta porque me gusta, no es una cuestión religiosa, me gusta. Y bueno, ya para acabar, me queda así 5% de batería. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, 4%. Ridley Scott es uno de mis directores de cine favoritos. Y hay una película de él que se llama El Reino de los Cielos. En esta película, al final, Ridley Scott, los personajes hablan de justamente de la toma de Jerusalén. Y en ese, un cruzado, que es el que está defendiendo Jerusalén, habla con un musulmán y le dice, es que esta generación no es la que causó el problema. Hace 100 años hubo cristianos aquí que masacraron a todos los musulmanes, pero eso fue hace 100 años, no somos los mismos hombres. Y creo que esto es una reflexión muy importante. Hoy se habla de disculpas, de gente que se tiene que disculpar. Se tiene que disculpar realmente gente de hoy por algo que pasó hace 500 años y 3%. Ojo, también esto es bien importante. La Iglesia Católica ya se ha disculpado en muchísimas otras ocasiones. Juan Pablo II se disculpó creo que en 2 ocasiones. El Papa Ratzinger, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior, también ya lo hizo en una ocasión. Francisco también se ha disculpado. Y entre España y México pues hay tratados que se firmaron hace muchísimos años donde se dice algo muy importante, el olvido total de todo lo pasado. Y hubo masacres en ambos bandos, entonces, vamos, no tiene caso. Desde mi punto de vista, me piden una opinión de estos días, yo creo que no tiene ni caso hablar de estos días. Lo que pasó, pasó y pasó hace muchísimo tiempo. Me queda 2%. En fin, eso es todo. Ahora sí ya va la cápsula. Algunas personas opinan que los españoles nos arrebataron nuestra cultura, que destruyeron nuestras raíces. Pero después de 20 años de documentar nuestras fiestas y la historia antigua, yo pienso diferente. Nuestras antiguas tradiciones y costumbres siguen ahí, vivas. Incluso muchos se sorprenden cuando les comento que aún seguimos realizando sacrificios. Nuestro México prehispánico sigue ahí. En ocasiones, para poder observarlo, es necesario el dedicarle una mirada mucho más profunda. Pero si desmenuzamos con cuidado el complejo simbolismo de algunas de las tradiciones de la nueva religión, entonces descubriremos que las costumbres, los antiguos dioses y nuestras raíces siguen vivas. Así que en realidad no importa si fue conquista o invasión, eso ocurrió hace muchísimo tiempo y creo yo que de verdad sale sobrando el buscar culpables.